los múltiples controles que se puedan hacer o las múltiples razones son diversas. Partamos de un hecho. Este control se puede hacer manual. O sea, tú puedes llevar un control en una hoja de Excel o registrar esos ingresos en un documento o en un Word. Eso lo podrías hacer perfectamente. O simplemente no lo tienes. O simplemente no lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa ya tiene un control de este tipo, ya puedes saber qué personas tienes laborando en tiempo real, cuánto tiempo lleva trabajando, si ha asistido puntualmente o no ha asistido, si hay alguna novedad que aplicar, si la gente está cumpliendo su trabajo en el sitio que lo tiene que hacer. Si está en su casa, por ejemplo, haciendo trabajo remoto, si lo está haciendo realmente desde su casa o no está por allá en una finca o en otro país inclusive. Y eso tiene muchas implicaciones. Una empresa que no tiene un sistema de control de tiempos o de productividad laboral, pues no tiene una visual clara de qué es lo que está haciendo sus personas y sus trabajadores. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Necesitas atender, eh, qué sé yo, 50 personas en un día en un restaurante. Y tú sabes que para eso necesitas tener 5 meseros y necesitas tener 3 chefs y necesitas tener 2 cajeros. Y si llega ese día y ves en tiempo real que no tienes esas personas disponibles, pues vas a tener problemas en el servicio, vas a tener problemas en poder cumplir esos objetivos. Entonces esa es la diferencia entre una empresa que tiene un control o que no tiene ese control. Básicamente ahí podríamos estar hablando de otros puntos. El alcance de una empresa, veámoslo desde 2 puntos de vista. Empresas pequeñas, 3 o 4 trabajadores. Si yo tengo un control y llegó la hora de apertura del local, 8 de la mañana, y me doy cuenta que no tengo personas en el local, y son 3 personas, me faltó una, eso ya es el 30% de los trabajadores, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, grandes compañías, eh, liquidar una nómina o llevar el control de su personal ya se vuelve mucho más complejo. Ya el aspecto es diferente. Entonces, eso desde el punto de vista de trabajadores. Ahora, desde el punto de vista de servicios, que fue uno de los puntos que yo toqué, del servicio que le da la empresa a sus clientes. Si yo voy a atender ese día y estoy preparado para atender X cantidad de clientes, pues yo ya sé en mi empresa que tengo que tener determinado número de trabajadores. Y esta herramienta le va a permitir tener ese control en tiempo real. ¿De qué me sirve saber pasado mañana que ayer no tuve las personas adecuadas y por eso no hice mis ventas? Eso es básicamente, Bruno. ¿Cómo se hace esto del control en tiempo real? O sea, ¿cómo se materializa? Ah, qué buena pregunta. Mira, cuando hablamos del control de tiempo real, una persona tiene que generar una marcación. Tú llegas a una empresa y tú generas una marcación. Esa marcación se hace en una unidad biométrica. Cuando hablamos de biometría, estamos hablando de reconocimiento, ya sea de huella, facial, iris, palma, bueno, cualquier medio. Biometría, recordemos, biometría es reconocimiento de rasgos humanos por medio de tecnología. Eso es básicamente. Entonces, cuando esa persona marca en un sitio,
y, y, y yo tengo la posibilidad de que esa marcación viaje directamente a la nube, como es el caso de nuestra solución, y tú desde tu equipo, desde tu portátil o desde tu app, estás haciendo un monitoreo. O, por ejemplo, puedes tener inclusive un chat de WhatsApp y ahí te está llegando una notificación de cuántas personas están en tu empresa. Eso se llama tiempo real, donde tú no tienes que llegar a prender un computador, conectarte a una unidad, bajar una información a ver qué personas marcaron en determinado momento. Eso, a eso me refiero yo con tiempo real. Es básicamente un software que se encarga de gestionar toda la operación con los trabajadores, relacionados con el pago, con su liquidación de vacaciones, sus cesantías, sus ausentismos, sus permisos, licencias. Eso es un software de nómina. Y bueno, los software de nómina han evolucionado muchísimo desde que se empezaron a implementar de una manera muy, muy primitiva, de tú, en los años 80, y hoy en día ya tenemos software de nómina muy evolucionados. Viene una parte muy importante que es un insumo para la nómina y es los tiempos. ¿Cuánto tiempo trabaja una persona? ¿Cuáles han sido esas novedades? ¿Cuántos descuentos hay que aplicarle a esa nómina? Si una persona pidió un permiso remunerado o no remunerado. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con la asistencia, con las horas laboradas, con las novedades, eso es lo que exactamente hacemos nosotros. Por eso muchas veces decimos que somos un software de pre-nómina. O inclusive, muchas empresas que tienen software de nómina tienen involucrado un módulo. Para esas empresas es solamente un módulo que típicamente los llaman módulo de tiempos. Es decir, tu proveedor de nómina también te puede dar una solución como la que nosotros hacemos. Pero date cuenta de la gran diferencia. Nosotros únicamente hacemos esto. O sea, altamente especializado en lo que hacemos. De hecho, grandes compañías de nóminas, de software de nóminas, te puedo mencionar aquí en Colombia, SQL Software, se me ocurre otras un poquito más internacionales como SAP. Tenemos su módulo HCM de nómina, tenemos otras nóminas como Sigo, Cactus, en fin, son múltiples nóminas donde nosotros como ProWare y con nuestra herramienta Falcon Cloud somos el insumo para ellos hacer liquidación de tiempos. O sea, por más sofisticadas que ellas sean, ya cuando nos enfrentamos a retos de liquidación y de liquidación de tiempos y de control ya mucho más sofisticados y reglas de negocio mucho más sofisticados, es ahí donde nosotros hacemos sentido como compañía. Yo considero que hoy en día esta herramienta la debería de tener cualquier empresa que tenga un trabajador. Y los alcances y los costos y las soluciones son diversas que hay en el mercado. ¿Cómo impacta? Imagínate tú que no te des cuenta que tus trabajadores están llegando a tiempo, que tengas que tener un vigilante para que sepas que están en su sitio y están laborando. Esto en la productividad impacta muchísimo. Que tú tengas que reunirte con una persona de tu equipo de trabajo a hablar sobre sus llegadas a tiempo, o que tengas que estar día de por medio molesto como director, como jefe de determinada área, con ciertas personas porque no están llegando. O peor aún, que un trabajador
o muchos de los trabajadores que están cumpliendo con sus horarios y con su jornada, el otro trabajador no lo está haciendo. Eso va a desmotivar al equipo. Ahorita tú dirás, bueno, es posible que una persona trabaje 10 horas, pero no produzca nada. Y este que vino y trabajó 2 horas, pues hizo su trabajo. Perfecto, perfecto, está buenísimo, está buenísimo. Pero resulta que el hecho de tener el control no va a implicar que esta persona que en 2 horas hace su trabajo, no lo deje de hacer. Simplemente lo va a seguir haciendo. El ser humano es muy diverso. Hay personas que necesitan inclusive ser controladas. Hay personas que necesitan la aprobación del otro. Hay personas que cada momento necesitan, mira, lo estoy haciendo bien. Pero hay personas que no quieres que ni los voltees a mirar y hacen sus cosas tranquilos. Entonces, por ahí tenemos productividad. Pero ¿dónde hay también? Imagínate un equipo, ya sea una persona o varias personas, alimentando la información a mano y haciendo cálculos manuales. Hoy en día tenemos que pasar a otro nivel. Lo que se puede automatizar, automaticémoslo. Y las personas les va a tocar evolucionar a tareas mucho más inteligentes en la empresa, que estemos analizando datos. Imagínate que yo diga, mira, las ventas se me bajaron y yo pueda cruzar eso con un reporte de puntualidad. Es posible que esa puntualidad me empiece a dar una tendencia, pero si yo no tengo ese control, pues no lo voy a saber. Que yo empiece a comparar personas en una tienda, por ejemplo, personas en una tienda contra mis ventas, y yo me dé cuenta que teniendo 10 personas o teniendo 5 genero las mismas ventas. Eso es productividad. Por supuesto, porque finalmente aquí el costo de lo que tú vas a invertir va a depender también de tu tamaño. O sea, si tienes un trabajador, pues la inversión es del nivel de un trabajador. Lógico, si tienes 10,000 trabajadores, ya los controles son más sofisticados. Con un trabajador puedes crear la persona a mano y lo ingresas en la plataforma. Con 10,000 trabajadores, no, imagínate este escenario, 10,000 trabajadores con una rotación de personal de 800 o 1,000 trabajadores cada semana. Existen empresas de ese estilo. Entonces no puedes estar dando de baja y de alta 1,000 trabajadores a mano. Entonces todo va eh, mediante un proceso de interfaces donde nos interfazamos con ERPs, nos interfazamos con herramientas propias del cliente. Entonces, obviamente la solución es más compleja y implica otros costos. Pero esa empresa pequeña, como me decía el otro día un amigo, preocupadísimo, me dijo, no, hermano, me renunció el 70% de la planta. Yo el 70%, pero esto es una catástrofe. Y sí, es que tengo 3 trabajadores y me renunciaron 2. Claro, eso es el 70%, bueno, o de pronto mucho más. Entonces, cuando tú tienes un trabajador, como el otro día una empresa, una empresa inmobiliaria, todo lo que le interesaba es saber si a determinada hora, sus 2 trabajadores ya estaban en la oficina. ¿Y por qué era importante? Bueno, será su modelo de negocio, pero para ellos eso era lo único que necesitaban saber. A ellos no les servía saber a las 8:30, por ejemplo, si la persona había llegado o no. Ellos necesitaban saber exactamente a X y determinada hora que ahí estuviera la persona. ¿Cuál es la razón? No sé, de pronto tenía que contestarle una llamada todos los días a un cliente o tenía que mandar un reporte, qué sé yo, y tenía que hacerlo desde la oficina y no lo podía hacer desde la casa, en fin. Entonces, los múltiples controles que se puedan hacer o las múltiples razones son diversas, son infinitas.
claro que vale la pena tener control y tenemos muchos clientes muy pequeños que usan la herramienta, no únicamente los las grandes compañías. Controlamos aproximadamente mil empresas. Una empresa grande necesita revisar muchos elementos para poder tomar la decisión de qué herramienta y el alcance de la solución. Inclusive años. Hemos tenido ciclos de año y medio, de 2 años, inclusive 3 años, donde hay un proceso de revisión, de análisis. Finalmente la empresa grande seguramente ya tiene una herramienta obsoleta, de pronto no funciona como debería ser, pero reemplazarla muchas veces no es fácil para para que la empresa tome la decisión. Entonces, sí, definitivamente las necesidades son diferentes. Una gran empresa necesita interfazarse con sus diferentes sistemas, sus sistemas de, de nómina, sus sistemas de ingresos, sus sistemas de seguridad. Necesita diferentes interfaces a diferentes departamentos. Esta herramienta no únicamente la usa recursos humanos, seguramente el área de producción la va a necesitar, seguramente el área de logística necesita algunos reportes, el área de seguridad va a necesitar otros reportes, la alta gerencia va a necesitar otros reportes y otro tipo de información. Entonces hay que coordinar muchas áreas de la compañía. En empresas pequeñas se simplifica mucho más la implementación, todo. Mientras que en una gran empresa sí tenemos que hablar con otros proveedores, con otras compañías, tenemos que acordar interfaces, tenemos que intervenir nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo de arquitectura. La parte de seguridad, se requieren cumplir estándares. Tenemos compañías que cotizan en bolsa. Esas compañías tienen que cumplir unos estándares de seguridad. Tenemos multinacionales que tienen sus casas matrices en Europa. Entonces hay que cumplir los estándares de seguridad europeos, no únicamente de nuestro país. En fin, entonces, lógico, las necesidades son muy, muy diferentes. Una primera razón es que de pronto no conocen que existe. Esa puede ser la primera. No conozco que exista una herramienta de estas. Otra razón es que pueda que hayan tenido malas experiencias. Es decir, ya han implementado una solución y han creído que implementar la solución es tener un biométrico, un equipo donde la gente marca y eso trae un software y eso funciona. Entonces, es posible que hayan tenido malas experiencias o lo que hayan adquirido no haya cumplido sus expectativas. Otra razón que no la adopten es que puedan pensar que es costoso, que esto vale mucha plata. Entonces, pues no, esto pues ahorita no hay para hacerlo, no hay para hacerlo. Lo otro es que tienen personas haciendo esto manualmente en su compañía. Entonces dicen, hombre, esto es algo que estamos haciendo y ya tenemos. Te doy un ejemplo. Tienen una persona haciendo todo este proceso y le pagan X cantidad de salario. Y de pronto esta solución les va a valer más de lo que le pagan a esa persona, pues dice, no, tengo ahí esa persona haciendo ese trabajo. Entonces no han visualizado todo lo que hay detrás de eso, la fiabilidad, en fin, de la información. Entonces eso es lo que yo considero que sucede ahí. Ahí sí es nuestro trabajo de poder llegar a esas compañías, decirles, mire, aquí estamos, esto lo podemos hacer, les podemos facilitar la vida, les podemos mejorar sus procesos, les podemos manejar sus reglas de negocio, en fin.
Otras compañías pensarán y dicen, no, es que si yo tengo una herramienta de estas, voy a pagar más, voy a tener que pagar todas las horas laboradas, tengo que pagar extras, y nos olvidamos que un contrato laboral es un acuerdo de partes, es un acuerdo entre los dos. Y lo que tú tienes acordado con esa persona, pues lo vas a seguir haciendo aquí con la herramienta. El hecho de yo tener, voy a dar un ejemplo, una herramienta de facturación automatizada. Y si yo tengo un televisor que le voy a vender a un cliente, un televisor, y lo tengo ahí al frente, y mi sistema me dice que tengo cero inventario, pues no, pues aquí tengo mi televisor. O sea, así mi sistema me diga tengo cero, pues lo voy a poder vender. El hecho de haber implementado una herramienta no significa que no voy a poder operar con mi trabajo. Entonces, mucha gente tiene de pronto esa concepción, y lo que tiene que hacer una buena herramienta de control de tiempos es implementar las reglas de negocio del cliente. Eso es lo que sucede. Otra razón que pueden tener los clientes para no adquirir esto es los costos. Esto es muy costoso. Entonces, bueno, ya veremos. No es real. Ese punto no es real. Básicamente, con una empresa pequeña, la solución, tienes una herramienta donde todo lo puedes manejar directamente en la plataforma. Ahí creas tus trabajadores, ahí creas tus reglas de negocio. Sobre la misma plataforma inclusive te sirve para sacar reportes, para hacer pagos de la nómina. Date cuenta lo interesante. En una empresa tan pequeña, pues no van a tener un software de nómina. De hecho, no lo tienen. Lo hacen a mano. Entonces, esta misma herramienta les puede servir para generar esos reportes y poder generar esas liquidaciones sin nosotros ser un software de nómina. Eso es básicamente con una empresa pequeña. Tiene sus reportes. La plataforma tiene más de 1000 reportes. Entonces, no va a necesitar parametrizar cierta información de manera especial, ni ciertos reportes. Sus exigencias en cuanto a seguridad es diferente. Entonces, es prácticamente una implementación que no va a tomar más de días y ya está operando. Diría yo menos de una semana. Una herramienta como estas está garantizando aplicar eh, sus reglas laborales de manera justa. Y ya el solo hecho de que las aplique, ya es un gran beneficio. Otro tema definitivo, pero definitivo, es que aquí se ahorra dinero. Ahorran en los pagos de nómina. Y esto no es algo que uno, que uno simplemente lo mencione. Esto termina sucediendo. Ellos empiezan a ver ese ahorro, esa disminución en su pago. ¿Por qué? Porque seguramente lo estaban haciendo mal. Seguramente por, por X o Y motivo no lo estaban liquidando como debía ser. Otro tema es que eh, eh, el otro día un cliente, una gran compañía, muy grande, implementó esta solución y tenía muchas sedes a nivel nacional, muchísimas. Cuando fueron a ver, en el caso de esta compañía, pues les interesaba que sus trabajadores hicieran su labor de acuerdo a los tiempos establecidos en los contratos. Al fin del día, si una persona tiene que estar laborando 8 horas o 9, dependiendo de su jornada, cómo está programada, o 12, y si yo voy más allá, pues la productividad se nos va a bajar. Y en esta compañía detectaron que los supervisores o los jefes estaban haciendo trabajar a las personas mucho más de lo que deberían hacerlo, pero por fuera de lo oficial.
¿Por qué? Porque necesitaban cumplir unas métricas. Claro, esto pues es gravísimo, gravísimo desde todo punto de vista. Se te puede venir una demanda laboral de un trabajador, algún escándalo. Cuando son empresas que tienen mucha visibilidad, pues eso es peor. Entonces, ya este tipo de herramientas no le va a permitir inclusive internamente a las personas hacer cosas por fuera de lo que permite que la compañía lo haga. Imagínate cuando tengo otro caso, este es del COVID. Tengo una empresa que es del sector farmacéutico y necesitaban una aprobación de el ente regulador, aquí el INVIMA. Necesitaban que la persona encargada de ese proceso pues asistiera a una reunión y se generara unas firmas y una visita. Claro, estamos en un momento de pandemia, la persona está trabajando remotamente, no hay problema, y después la persona cuando se le requirió no aparece, se le llama, no contesta. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, la persona estaba a kilómetros y kilómetros de distancia de Bogotá en este caso. No tenemos transporte, no hay aviones. Y esta persona no, estaba en la finca de la familia. Entonces, tan sencillo como haber tenido la app. Es más, este cliente, que es nuestro cliente, que no tenía activada la marcación por app, tan sencillo. Mira, tú tienes que marcar, bueno, no es en tu casa, tienes que marcar en Bogotá. No marcaste en Bogotá, simplemente te alerta. Estás marcando fuera de tu rango y te das cuenta inmediatamente. Entonces, ¿qué implicó? Implicó no poder tener una aprobación de un tema de pruebas COVID a tiempo. Implicó no poder salir al mercado a tiempo. Date cuenta, o sea, son millones de pesos perdidos. ¿Por qué? Porque una persona no estaba donde tenía que marcar. ¿Cuánto vale tener un control de una persona? Esto no vale más de, exagerando porque los escenarios cambian. Podría estar esto variando entre $1 y $4 por persona al mes. Entonces, ¿qué sucede? Es un caso impresionante y así también pueden haber muchos más. El cliente, de hecho, es cliente, él tiene el control, llega a las personas a su empresa, marcan por biométrico y ya sabes que está en la empresa. Cuando pasó lo del COVID, en el caso de este cliente, pues sencillamente mandó a su gente a sus casas y no siguió controlando a las personas. Pese a que nosotros les habíamos dicho, mire, puedes seguirlos controlando, que marquen en sus casas con una app móvil desde tu celular. Cuando tú marcas desde tu celular, él te dice a qué horas marcas y dónde estás marcando, en qué sitio. Y en nuestra plataforma tú le puedes configurar que esa persona tiene que marcar en ese sitio específico, es decir, en su casa. O le puedes ampliar el rango en su barrio o en su sector, o puede marcar en Bogotá. Entonces, el cliente decía, no, mira, no me actives las aplicaciones móviles, no las necesito. La gente ya está en sus casas y trabaja por objetivos. Es más, estaba pensando en suspender el servicio. Me dice, no, mira, ya no lo necesito. Yo ya la gente no está yendo a la oficina, suspendamos esto. No, mira, siga controlando a tu gente. Bueno, sí, tengo algunas personas yendo a la oficina, entonces lo voy a mantener, pero los móviles no los necesito. Y mira lo que sucedió. Cualquier empresa que tenga un trabajador, apliquen una herramienta, o sea, monten en su esquema de empresa una herramienta de control de personal. Una herramienta de control biométrico, como la quieras llamar, control de tiempos, control de la productividad, de gestión, en fin. Ese es el primer mensaje. Que seamos nosotros, no.
Claro, yo sería feliz que todas las millones de compañías que hayan en Latinoamérica sean nuestros clientes. Ni lo podríamos hacer, ni los podríamos atender. O sea, eh, eh, hay, hay muchas soluciones de muchos niveles. Como decíamos en un principio, un Excel a mano puede llegar a ser una solución, pero pasar al otro nivel es extremadamente económico. En el caso nuestro, tenemos una herramienta que es un servicio, es un software as a service, es una solución como servicio, donde el cliente se desentiende absolutamente de todo en cuanto a equipos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a software, instalaciones locales, servidores, todo eso lo hacemos nosotros, a cambio de un cargo mensual o un cargo anual. Eso es básicamente, Bruno. Ahora, siempre piensen en tener esta herramienta porque está claro, lo que se controla funciona, lo que no se controla no funciona. Es importante que lo tengamos en mente. Nosotros como Latinoamérica, un amigo en común de los dos, Diego Noriega, dice que su sueño es unir a Latinoamérica. Y precisamente no se podrá unir a través de los políticos. La manera de hacerlo puede ser a través de los empresarios. Y necesitamos que esas empresas sean productivas. Y una manera de que sean productivas es que tengamos herramientas que nos ayuden a ser productivos. Y esta es una herramienta y son muchísimas más. Esta no es la solución a todo, pero tenerla sí es un gran aporte. Lo que yo te mencionaba, si yo sé que tengo las personas adecuadas en determinado momento, voy a dar un buen servicio. Está demostrado que nuestros países en Latinoamérica, unos más que otros, unos somos inmensamente improductivos. Nuestro índice de productividad es muy bajo en comparación con los países más desarrollados. Entonces, el mensaje es: implementenla, móntenla. Esto no les vale más del 0,0 algo por ciento del pago de su nómina. Si puedes pagar tu nómina, lo vas a poder tener. Y, y ese es como, a mí me gusta este ejemplo. Imagínate, tú montas tu compañía y empiezas a facturar. Y como tienes 5 o 6 clientes, pues los haces a mano. Lo haces a mano en una hojita. ¿Qué pasa si tú le dices, no, mira, es posible que tú no conozcas que existe esa herramienta que hay? No, mira, hay algo que se llama Excel. ¿Tú por qué no lo haces en Excel? Mira, si te equivocas no tienes que romper esa hoja y volver a hacer otra. Hazlo en Excel. Es más, puedes tener ya los modelos y simplemente cada mes vuelves y la imprimes. ¡Uy, qué bueno! No sabía que existía Excel. Entonces esa persona se va a emocionar, una hoja de cálculo. Pero después esa persona puede ir evolucionando un poco más y decirle, mira, pero ¿por qué tienes que estar contando lo que tienes y lo que no tienes? Y le dice, no, hay una base de datos que te controla ese inventario. Ok, y después puedes también controlar tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. Y mira, y todo eso puede ir en una nómina, en una contabilidad. ¡Wow! Hoy en día los empresarios lo entienden. Hoy en día eso que te acabo de decir lo entienden. La idea es que nosotros seamos el software de facturación de tiempos. O sea, que también pienses el software de facturación de productividad, de medir esa productividad. Y este es un aporte a esa productividad que tenemos que ir creciendo en nuestros países latinoamericanos. Podemos llegar a la conclusión de que la solución no aplica. De pronto no aplica para toda la compañía o de pronto no aplica para cierto grupo de personas. Pero a mí, ¿qué se me ocurre? El control de las actividades en este tipo de industria es muy importante. Saber cuánto tiempo le estoy dedicando a cada actividad. Está el caso macro, donde yo sé que entré a las 8 de la mañana y me fui a las 5 de la tarde. Y estuve en la empresa. ¿Qué hice? Para eso está Bruno, sabiendo que me entregaron
estas ediciones me entregaron esta información y me entregaron esto y esto y esto y esto es mi trabajo, y de pronto por ahí tienes una herramienta de project y con eso vas evolucionando. Esto está a tiempo, esto no está a tiempo. Pero es posible que yo ya quiera ir a un control un poquito más detallado, de 8 a 5, ¿qué hizo esa persona? Y eso sí lo puedes hacer con nuestra herramienta. Sí puedes registrar, entrar a la persona y simplemente registrar sus actividades. De tal hora a tal hora hice esto, de tal hora a tal hora hice esto, y si tú tienes estandarizadas esas actividades con las horas, tú puedes empezar a generar unos reportes impresionantes, súper sofisticados. Hasta la misma gente le ayuda a ellos mismos controlar su tiempo. Eh, eh, qué sé yo, ahorita no hay visitas, pero si yo necesito que la persona vaya y se reúna con el cliente y se reúna en el sitio, pues yo tengo la certeza que la persona llegó a tiempo y que llegó y asistió a esa entrevista y fue a su empresa. Porque muchas veces te pueden decir, mira, yo fui, pero no estaba la persona, o no me quisieron atender y realmente no estaba. Entonces, claro, en este tipo de industrias creativas termina siendo un poquito más complejo el reto, porque como tú lo decías, hay casos que no aplica, pero sí aplica el control de una herramienta de productividad, de pronto no la nuestra, exactamente no la nuestra, pero sí tiene que haber una herramienta de control de esa productividad. Ese es el mensaje clave. Hablemos de un reporte sofisticado en tiempo real. Tiendas de ropa. Hay hoy en día tienen un sistema donde controlan cuántas personas hay dentro de la tienda. Inclusive esos sistemas te dicen si la persona cuando ingresó entró con determinado feliz o tranquila o neutra, y cuando salió peor de cómo entró. Inclusive hasta eso te lo miden hoy en día con la analítica de video. Pues mira, esa información, cantidad de personas en tienda, viaja a través de una interfaz a nuestra plataforma, y nuestra plataforma sabe por la regla del negocio cuántos trabajadores hay ahí. Bueno, sabe cuántos trabajadores, naturalmente nosotros sabemos cuántas personas hay en sitio, eso lo sabe nuestra plataforma, pero la regla del negocio dice que por tantas personas en sitio tiene que haber tantos trabajadores. Entonces, automáticamente y en tiempo real estamos desplazando personas de algún sitio donde tenemos, de una tienda, de pronto tenemos dos tiendas en el mismo centro comercial o a 2 cuadras o en determinado sitio, pues donde se pueda disponer de esa persona, y vas directo a esta tienda a cubrir. Mira, en tiempo real. Ese es un reporte sofisticado. Otro, tengo líneas de producción, ya son empresas de producción, y en esta línea de producción tengo que tener 8 personas, y resulta que me faltó una persona clave. Y cuando hablamos de una línea de producción, eso hay que armar la línea, la persona, o sea, se para todo un proceso. Pues resulta que yo necesito saber qué otra área de la empresa puede disponer de alguna persona que yo pueda tomarla y que me apoye acá y que tenga el conocimiento para que me apoye acá. Y ahí podemos resolver estas situaciones. Reportes sofisticados. Dependiendo del sitio donde tú estés trabajando y las horas que tú lleves trabajando, tienes derecho a un almuerzo o tienes derecho a un subsidio. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo puedes generar ese tipo de cálculos? Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. O por ejemplo, tú eres un subcontratista de otra compañía donde tú le tienes que hacer un recorrido por 10 almacenes de cadena donde tienes que tener perfectamente surtidos ciertos elementos en ese almacén de cadena. Tú has visto que llegas y ves que están surtiendo el pan, están los vinos perfectamente ubicados. Pues eso hay persona externo que a su vez hace ese trabajo, y yo tengo que garantizar ese cumplimiento. Ese es un reporte sofisticado de que la persona ha hecho su recorrido. Otro, tengo una clínica, y en la clínica
Yo como empresa de prestación de servicios de aseo, tengo 3 personas que tienen que estar prestando el servicio de aseo de un quirófano, de un quirófano de una unidad de cuidado intensivo. Y ahí tienen que haber 3 personas y siempre tienen que haber 3 personas en determinado momento, o si no voy a recibir una multa muy grande, porque mi propuesta de valor es tener esas personas en sitio, pero las personas se enferman, las personas no llegan a tiempo, el bus o el Transmilenio no les... aquí Transmilenio, pues en Argentina el metro no salió. Entonces, pero eso no va a ser una excusa para que la operación no se pueda ejecutar en determinado momento. Ahí hay reportes sofisticados.